El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presenta el programa de radio IE Contigo. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa de radio IE Contigo, hoy viernes 18 de abril de 2014, en este programa que hemos pregrabado para compartir con ustedes dos cápsulas especiales de entrevistas que hemos realizado en el marco del ciclo de conferencias Sociedad y Desarrollo que emprende el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática. Vamos a subir la transmisión o el video, mejor dicho, de este programa a nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan visualizar tanto en Facebook como en Twitter y también en YouTube, en donde nos pueden buscar como IEEH Contigo. Y bueno, los invitamos a que lo vean y nos compartan sus comentarios y también sus dudas u opiniones, ya que con esta participación en redes sociales van a estar concursando en la rifa de 2 paquetes de premios. Tienen como plazo para comentar a partir de hoy viernes hasta el siguiente miércoles, y el jueves vamos a hacer la rifa que vamos a hacer pública precisamente a través de estas redes sociales. Los invitamos a que nos acompañen y les agradecemos que nos estén siguiendo en esta transmisión. Vamos a escuchar la siguiente cápsula, que es sobre el tema del control de la convencionalidad, impartido por el doctor Enrique Carpizo Aguilar en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola, nos encontramos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde hace unos instantes el doctor Enrique Carpizo Aguilar impartió una conferencia sobre el control de la convencionalidad. Esta ponencia es la segunda del ciclo de conferencias Sociedad y Desarrollo que emprende el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática. Agradecemos mucho al doctor por el tiempo que nos brinda para esta entrevista, donde vamos a conocer su opinión sobre el tema que expuso. Doctor, muchas gracias. Y bueno, en la conferencia usted nos platicaba sobre el control de la constitucionalidad y el control de la convencionalidad. ¿Son dos términos diferentes o significan lo mismo? Desde mi particular punto de vista, el único tipo de control que debiese de existir en México es el constitucional. No estoy del todo de acuerdo con la existencia del control convencional interno, en virtud de que cuando los tratados internacionales pasan a formar parte de el derecho constitucional nacional, pues en realidad lo que se hace es un control de constitucionalidad, ya sea con base en derechos de fuente nacional o con base en derechos de fuente internacional. México retomó un sistema federal copiando, por decirlo así, de Norteamérica. ¿Cuáles son las características de un Estado federal y por qué nos platicaba que se retomó de Estados Unidos? En relación con el sistema constitucional estadounidense, México tiene varias similitudes. Una de ellas es el Estado federal, el sistema presidencial de gobierno, el propio control de constitucionalidad, que ahora ya lo tenemos en las dos variantes, como lo es el control difuso y el control concentrado de constitucionalidad. A esos puntos me refería, al igual que a la coincidencia esencial que existe entre lo que es nuestro artículo 133 constitucional y el sexto de la Constitución norteamericana. No es que México haya copiado el sistema de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica hacia gran parte de Latinoamérica pues es bastante notoria, precisamente porque en los tiempos en que se generaron las independencias de la gran mayoría de los estados que componen el continente americano, pues fue precisamente a partir de escoger dos modelos, ¿no? o el monárquico o el federal, y en este caso pues optamos por el modelo creado por los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es el amparo y qué relación tiene con el control de la convencionalidad? El amparo es un instrumento de defensa de la Constitución y de los propios derechos humanos. Tiene mucha relación con la garantización y el reconocimiento de los derechos de fuente nacional y de los derechos de fuente internacional, porque es el instrumento que el ciudadano tiene al alcance para poder demandar actos, omisiones o leyes que contravengan su dignidad o los propios derechos humanos. Ahora bien, parte esencial de lo que considero que es un gran reto para el país
es el entender que no existe monopolio en materia de tutela y reconocimiento de los derechos humanos por parte de ninguna autoridad del Estado. Todas las autoridades del Estado, conforme al artículo 1 constitucional, tienen la obligación de fomentar, reconocer, tutelar y garantizar derechos humanos, pero ello no implica que sea competencia exclusiva. Corresponde a todas las personas, sean o no autoridades, el garantizar los derechos que la Constitución prevé, tanto los de orden nacional como los de origen internacional. Pero no existe monopolio. Todos tenemos esa obligación de fomentarlos, protegerlos y respetarlos. Doctor, en lo que concierne a las autoridades, particularmente en su responsabilidad de tutelar los derechos humanos, ¿qué sucede cuando alguna no lo hace? ¿Ante qué instancia se recurre? Si bien existen límites en el ejercicio de los derechos humanos con el objeto de evitar abusos por parte de la tutela en esa materia, lo cierto es que cuando se presenta algún tipo de violación, los ciudadanos tienen diversos medios para impugnar esos actos de autoridad o en algunos casos de particulares. El principal y el más conocido de nuestra nación lo es el amparo. Y en materia electoral, pues encontramos el juicio para la protección de los derechos político-electorales, encontramos un juicio de revisión al que tienen acceso algunas agrupaciones políticas y tratándose de cuestiones representativas o elecciones federales o estatales, encontramos lo que es el recurso de revisión constitucional. A la par de esto, ya tratándose de autoridades, podríamos hablar de lo que es la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, entre otros procedimientos administrativos, como lo son las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante las comisiones estatales de derechos humanos, ¿verdad? O bien aquellos otros instrumentos que de manera indirecta se ocupan para poder defender el contenido esencial de nuestra Constitución. ¿Y cuál es el papel o el rol que tienen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el control de la convencionalidad y la protección de los derechos humanos? En principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene o ocupa un papel importante en sociedad porque es quien marca la pauta respecto de cómo se tienen que ejecutar, respecto de cómo se tienen que ejercer, respecto de cómo se tienen que respetar los derechos humanos. Esas pautas nos las marca a través de las sentencias que dicta en los instrumentos de defensa de que conoce. Por ejemplo, insisto, amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional esencialmente. La Corte Interamericana, cuando las autoridades del Estado, a juicio de algún ciudadano, a juicio de alguna persona, han fracasado en esa labor de tutela y reconocimiento de derechos humanos, interviene con el objeto de emitir una determinación en la cual obliga al Estado a obrar en los términos en los cuales precisamente no actuó y por ende motivó la reclamación. La intervención de la Corte Interamericana se da en forma posterior a que la Comisión Interamericana conozca de esta reclamación, ¿verdad? Pero, respondiendo a su pregunta, tanto la Corte Nacional como la Corte Interamericana tienen un papel importantísimo en la forma en la cual nosotros debemos de actuar con el objeto de respetar los derechos humanos. Usted se refería a las reformas de 2011. ¿En qué consisten estas reformas y qué relación tienen con el control de la convencionalidad? Insisto, yo le denomino al control, bueno, yo no creo en la existencia del control de convencionalidad hasta este momento, me baso más en un control de constitucionalidad. Las implicaciones de la reforma constitucional de junio de 2011 con respecto a la tutela de los derechos humanos fue muy variada. Desde la reforma al artículo 1 para establecer los referentes mediante los cuales vamos a interpretar y a concebir la obligación de tutela y respeto de derechos humanos, hasta la posibilidad de poder cuestionar el contenido de otros tratados internacionales que a su vez violenten los previamente ratificados por el país. Me refiero al artículo 15. También
se hizo reforma de lo que es el artículo 29 constitucional para establecer los supuestos en los cuales se van a poder suspender ciertos derechos y los supuestos entre los cuales no podrán suspenderse derechos básicos del ser humano. Otro de los grandes avances, hubieron varios, me voy a referir nada más a los que desde mi perspectiva y línea de investigación son más importantes, está el tema del amparo, que por vez primera se acepta la posibilidad de que pueda ser promovido contra de omisiones. Y dentro de esa temática también podríamos hablar de otra posibilidad de flexibilizar la fórmula de Otero a través de lo que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Qué retos usted ve en México en esta materia? Yo veo retos muy importantes que considero que pronto estaremos en aptitud de poder lograrlos. El primero es el establecimiento del control preventivo o represivo, según el caso concreto, tengo toda una teoría al respecto, de reformas constitucionales y de los tratados internacionales que México ratifica. Es muy cuestionable que después de que México ha confirmado la existencia de reformas a la Constitución que son contrarias a la propia Constitución, la fracción primera del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo impida la procedencia del amparo indirecto contra de reformas adjetivas o de fondo a la Constitución, por una parte, y por otra, es también bastante cuestionable que a pesar de que México sabe que tiene que cumplir con el contenido de la cláusula 27 y de algunas otras del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, aún establezca en el precepto número 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, que proceda la acción de inconstitucionalidad de manera represiva contra de tratados internacionales. Entonces, estos son dos de los que considero fundamentales. Evidentemente existen otros. Por ejemplo, habrá que cambiar la visión en cuanto a que existe colisión o conflicto entre derechos. Yo soy de la idea de que no existe conflicto entre derechos, sino más bien entre el ejercicio de sus derechos. Entonces, desde esa perspectiva, también aceptando esa visión, pues podremos transitar de manera más congruente y pacífica hacia el control preventivo de tratados y reformas constitucionales. Por último, ¿qué opina de este ciclo de conferencias que emprende el Instituto Estatal Electoral a través de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática? Considero que es una magnífica oportunidad que ustedes aprovechan al máximo con el objeto de que la ciudadanía pueda estar un tanto más enterada de sus derechos y de los instrumentos que proceden para su defensa. Yo solamente quisiera reiterar el agradecimiento por haberme invitado a este ciclo de conferencias y pues pedirles que no lo dejen de hacer, que sigan generando este tipo de espacios, este tipo de foros, para que múltiples académicos podamos venir y a su vez compartir algunos puntos con su auditorio, que es bastante bueno, y a su vez generar mayor sensibilidad en esta cultura de humanización que tanta falta nos hace. Muchas gracias. Esto fue todo por esta entrevista. Gracias. Esta fue nuestra cápsula de entrevista al doctor Enrique Carpizo Aguilar. Vamos a volver después de un corte promocional con la segunda de las cápsulas acerca del tema de equidad de género en una entrevista a las consejeras electorales Arminda Araceli Frías Austria e Isabel Sepúlveda Montaño. Estás escuchando tu programa de radio IE Contigo. Comunícate con nosotros. Llama a los teléfonos 71 108 48 y 71 110 69. Lada sin costo 01800 552 33 33. O síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter como IEEH Contigo. Regresamos. Volvemos a su programa de radio IE Contigo, a continuación como parte de estas cápsulas sobre las entrevistas que se han hecho a los ponentes del ciclo de conferencias Sociedad y Desarrollo que emprende el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática. Vamos a escuchar la segunda cápsula, que es acerca del tema de la equidad de género
y que se realizó en el marco de una plática que hicieron las consejeras electorales Arminda Araceli Frías Austria e Isabel Sepúlveda Montaño en la Universidad Politécnica de Pachuca. Hola, nos encontramos en la Universidad Politécnica de Pachuca, donde hace un instante se llevó a cabo el tercer evento que forma parte del ciclo Sociedad y Desarrollo que emprende el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática. Esta ocasión me encuentro con las consejeras electorales, las licenciadas Arminda Araceli Frías Austria e Isabel Sepúlveda Montaño, quienes charlaron con los alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca sobre varios conceptos. Consejeras, pues muchas gracias por su tiempo y me gustaría preguntarles cuál fue el objetivo de esta charla. ¿Quién se anima a contestarme esta primera pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Alejandra, de verdad por esta entrevista, y realmente el objetivo es dejar una sensibilización en las jóvenes y los jóvenes que hoy nos acompañaron de la Universidad Politécnica para que realmente vean cómo estas cuestiones de género nos ha llevado a una discriminación donde a veces no nos conviene como sociedad tener estos roles y estereotipos tan marcados, ¿no? Que las mujeres tenemos que ser de esta manera y los hombres de otra manera. Entonces, esto nos ha llevado a grandes discriminación. Entonces, el objetivo es eso, dejarles ese enfoque, también dejarles un enfoque de participación ciudadana, de cómo se han aumentado también en las legislaciones toda la materia de cuota de género, y al final pues que se queden con esa reflexión y sobre todo con ganas de que no sigan los patrones de generación en generación. Gracias, consejera. Y retomando la charla que ustedes tenían, ¿cuál es el concepto de equidad de género tan tratado, tan discutido, pero que todavía nos causa algunas confusiones con todo este gran tema de la equidad? Bueno, como lo decía la consejera Isabel, venimos a platicar con los jóvenes principalmente, que ya son jóvenes pero son universitarios de ese nivel, que tengan la conciencia que la equidad de género y la cultura democrática que les venimos a platicar, que esos conceptos que hemos llevado por generaciones nos lleven a cambiar lo que nos conviene a todos, que no sigamos con los estereotipos que nos han dado una sociedad inequitativa, donde las capacidades que ellos mismos están demostrando actualmente, que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades intelectuales, tenemos la misma sensibilidad, las mismas posibilidades, y que esas desigualdades que por generaciones se han mostrado dentro de la sociedad, pues no las sigamos repitiendo, y que ambos tenemos que evitarlas y tenemos la posibilidad de no seguirlas cultivando y seguir cultivando sí lo positivo para tener una sociedad más igualitaria, y que tenemos que participar en igualdad de circunstancias para hacer una mejor sociedad y una sociedad más democrática. Consejeras, en esta charla con la comunidad universitaria, ustedes también hablaban de la historia del voto. En su perspectiva y de acuerdo a lo que nos explicaban, las mujeres y los hombres hemos tenido las mismas oportunidades de participar en la vida política a lo largo de la historia. Mira, ojalá pudiera ser la respuesta sí, pero no. Desgraciadamente hemos estado a un paso mucho más lento, o sea, los hombres empezaron a votar en 1812 y nosotras pues prácticamente en 1954, o sea, 142 años después. Entonces, realmente podemos ver un atraso de un siglo y medio. Y también de igual manera en las cuestiones públicas podemos ver los cargos de elección popular, pues siguen siendo mayoritariamente de hombres. En la actualidad es el porcentaje más grande que tenemos en el Congreso, que tenemos el 35% de mujeres. Entonces realmente ha sido un paso nada igual. Por lo tanto, pues ahora con estos pasos acrecentados como acciones afirmativas como las cuotas de género han generado que cada vez lleguemos más a la paridad. También nos platicaban ustedes sobre la participación ciudadana, que cada vez hay más mecanismos de participar en la sociedad para todos los ciudadanos. ¿Qué nos pueden platicar de este tema? Bueno, aunque deberíamos de tener todos una sociedad participativa, que los ciudadanos participáramos activamente, desafortunadamente en México esto poco se ha dado. Ha sido muy lenta esta participación y más establecida legalmente. Entonces, nuestra constitución política se reformó en 2012, apenas, donde ya un ciudadano podría ser inscrito como candidato ciudadano sin contar con un partido político para poder ser votado por los demás ciudadanos.
y esto se ha incrementado. Ahora también los ciudadanos podemos participar por medio de plebiscito, referéndum, participación ciudadana. De las 32 entidades que contamos en nuestro país, 17 estados ya cuentan con estas normas establecidas para que los ciudadanos podamos participar. En nuestro estado apenas se está regulando estas leyes, estas formas de participación ciudadana. Actualmente solamente contamos con esa participación indirecta, que es el voto, de ir y ejercer en las urnas nuestro voto, pero ya vamos a contar con esa posibilidad porque los ciudadanos cada día quieren participar y creo que tenemos derecho a participar y decir queremos esto, ¿no? Aún cuando el poder legislativo tenga una ley, bueno, a veces también es necesario acotar esos poderes y decir esa ley no está de acuerdo el pueblo, para eso el referéndum y el plebiscito, ¿no? La consulta directa al pueblo. Entonces estas formas de participación ciudadana tienen que estar debidamente normadas y ya se va a hacer, te digo, ya hay 17 entidades que se cuenta con eso y en ese camino estamos, donde la participación ciudadana no sea en forma desordenada y sobre todo no desordenada, que tenga un objetivo y un fin, que seamos escuchados para que pueda llevarse a cabo lo que el pueblo quiere. Bueno, por último, ustedes presiden de manera colegiada esta Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática que nació en diciembre del año 2012 en un hecho histórico por unanimidad del Consejo General y con el acompañamiento de todos los partidos políticos. ¿Por qué nace esta comisión? ¿Con qué objetivo? ¿Y qué actividades han hecho desde su creación hasta hoy en día? Pues justamente como lo has dicho, el 6 de diciembre fue creada esta comisión con obviamente la anuencia de todos los partidos políticos y todos los consejeros electorales, es decir, el Consejo en general. Y realmente esta comisión nace con este objetivo tanto de cultura democrática como también de esta, por ejemplo, de esta participación que hemos tenido con Sociedad y Cultura, de estas participaciones dentro de las conferencias y de igual manera generar este cambio en cuanto a género como este tipo de pláticas. Esta comisión nació para que podamos difundir en la sociedad, no quedamos como un instituto electoral pues simplemente de organizador de elecciones, sino que podamos estar reflejando con la gente estos temas que son tan importantes como te mencionaba, porque realmente hemos estado a pasos totalmente no acrecentados como en el caso de los hombres y es necesario que también rompamos patrones. Entonces, los tipos de actividades que hemos tenido conferencias, ha venido la doctora Macarita, por ejemplo, que fue consejera del IFE, a hablarnos de cuotas de género. Hemos hecho una gira por todo el estado con la gira Proequidad, dando este tipo de conferencias, pero motivacionales y sobre todo de mucha sensibilización, que al final hombres y mujeres se han acercado a nosotros, de que han aprendido que la forma a lo mejor que estaban educando no era la adecuada. Hemos tenido de igual manera las conferencias, el premio 17 de octubre, también donde ganó la licenciada Guadalupe Vera, que también ganó este premio, que es la primera vez también que se hace, y de igual manera, por ejemplo, la historia del voto femenino que se realizó en Hidalgo, con 4 historiadores de Hidalgo, hablando de mujeres y hombres hidalguenses, sobre todo mujeres destacadas, y por lo tanto realmente hemos trabajado en esto y con poca creación, porque realmente hemos tenido poco tiempo. Muchas gracias a ambas por su tiempo, por dar respuesta a estas preguntas y por mi parte los invito a seguir las actividades de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática en Twitter, siguiéndonos en @equidadieeh. Muchas gracias. Esta fue nuestra cápsula y aprovecho para comentarles que las conferencias que se realizan en el marco del ciclo Sociedad y Desarrollo puede verlas en sus versiones completas en el canal de YouTube de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática, el cual es Equidad IEEH en YouTube. Y también, como les comentaba al principio, el video de esta transmisión pueden verlo en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, buscándonos como IEEH Contigo, donde los invitamos a concursar en la rifa de 2 paquetes de premios, opinando con sus dudas o comentarios. Tienen para comentar a partir de este viernes hasta el próximo miércoles y la rifa la vamos a hacer el día jueves, dando a conocer ese día los resultados. Mi nombre es Ale Gutiérrez y les agradezco que hayan seguido este programa de IE Contigo. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presentó el programa de radio IE Contigo. Gracias por habernos escuchado. No te pierdas la siguiente transmisión.